Muy buenas tardes, estamos en Conversarte con mucho para contarles y seguimos aquí en este maravilloso municipio de Tame, Arauca, en un sol maravilloso después de haber presenciado ese atardecer, esas experiencias de sueños y de vidas que tuvimos esta mañana, con unas cosas graciosas que más adelante les vamos a contar porque tenemos la historia de Rosita y de Rebeco que ustedes no se imaginan qué sucedió esta mañana. Cosas, anécdotas de las que los seres humanos estamos hechos. Y hoy aquí desde la Villa Olímpica, de un lugar donde nos abren las puertas para hacer las entrevistas a estos personajes que son íconos de una región amada, de una región amable que nos abre las puertas a Conversarte. Y le damos las gracias a la Fundación Motivos Soñados por Arauca, a estas mujeres emprendedoras, empoderadas y maravillosas como son Isney Ruiz y Soberney Ruiz, las hermanas Ney. Y me contaron que eran las hermanas Ney. Y hemos pasado unos días extraordinarios que, como todo, tiene que acabarse, pero hoy también vamos a vivir unos conversatorios maravillosos. Y estamos con un ícono de las comunicaciones. Y antes de pasar con el señor, vamos a hablar y a mandarle un saludo, maestro, al Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Medellín, de Antioquia, el CIPA, y a su director, el periodista Abraham Varela Saavedra, y Zoila Isabel Almario, que allí me dieron la oportunidad, maestro, de que cuando Conversarte cumplió un año, pudimos celebrar allí el aniversario y allí hicimos 4 años de radio. Teníamos la experiencia ya que veníamos con Conversarte haciendo estos programas presenciales, pero allí pudimos conocer periodistas, ser el primer programa cultural en el Círculo de Periodistas de Antioquia. Así que gracias, compañero, por todo lo aprendido, gracias por dejarnos avanzar en este camino, y desde todas partes del mundo le mandamos un saludo y un recuerdo porque nos brindaron la posibilidad de que el CIPA fuera nuestro hogar. Y aquí tenemos a don Francisco, que nos va a contar toda esa historia también de cómo llega él. Primero es un personaje, como les conté, ícono de su tierra, y yo creo que también un profeta, y además les voy a decir un secreto, es el bachiller del año. Don Francisco. Sí, muy buenas tardes para todos los que nos están observando a través de estas pantallas. A Débora, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, a las hermanas Ruiz, igualmente a la Fundación Motivos Soñados por Arauca. No me quiere quedar en... Pero bueno, de igual manera, pues darle los agradecimientos y saludar al Círculo de Periodistas de Antioquia, allá en Medellín, la meca del periodismo nacional. Igualmente, pues estamos aquí dispuestos para lo que tenga a bien mandar la profesional Débora. A usted muchísimas gracias, a don Miguel, que nos abre hoy las puertas también y que tiene unas historias así para contarnos y llevarnos estas anécdotas y estas historias de vida para nuestra tierra, donde pronto llegaremos también a hacer unas transformaciones y todo lo aprendido, porque donde vamos caminando vamos llevando estos aprendizajes. Y hace poco, maestros, les hacen unos reconocimientos a una trayectoria, y usted nos contaba cómo empieza en este caminar tan bonito de las comunicaciones. Yo creo que todo personaje que quiera contar una historia o que tenga un medio quiere ser conocido y tiene ese poder de la comunicación. Pero ¿qué lo lleva a usted en este camino? Y vamos a empezar desde ese niño inquieto. A ver, pues tengo que agradecerle a Dios porque me ha dado la vida, pasar por muchos caminos de dificultades, desde el mismo momento que
mi madre me parió, empezaron los sufrimientos. Y siempre que empecé a tener la palmarés del pensamiento hacia el aire, siempre, no sé por qué, me gustaban las comunicaciones. Pues yo me pregunto por qué, porque es que la familia, tanto de mi padre como de mi madre, nada que ver con comunicaciones, porque mi padre era un minero, campesino, mi madre igualmente, una mujer campesina, y toda la familia, pues todos son mineros, y trabajan en labores del campo. Algunos ya por parte de mi madre se metieron ya a la parte comercial. De hecho, mi abuelo materno era un comerciante, no lo pude distinguir, conocer. Y pues a medida que fui creciendo, fui manteniendo como esa idea de escuchar radio, no hacer un escuchar de niño. Yo me pegaba a los radios a escuchar la transmisión de la Vuelta a Colombia, a escuchar los partidos, a escuchar radio. Yo he sido un fiel oyente de la radio. Ya cuando empecé a ganar mis primeros sueldos, o que alguien, ¿qué quería que le regalara? Un radio. Yo siempre, y era esclavo de la vaina, y compré pilas. Pero yo, las famosas pilas. Pero yo aprendí a hacer radio escuchando radio. Igualmente me apasionaba la radio por muchas cosas, ¿no? Yo llegué a un momento, no sé, no me acuerdo qué edad, por ahí unos 15 años de pronto, o unos 13 años, de conocerme todos los comerciales. Me acuerdo tanto de uno que tuvo mucha fama, que era de Gillette. Si ya compraste cuchillas para mañana, recuerde que en el baño no las puede comprar. Sí, entonces, me acuerdo que entrevistan a Delio Maravilla Gamboa, entre otros, yo me acuerdo. Y ya hay unos días, usted recuerda uno de Gillette, que no tengo bien la imagen, pero le decía, llegó la cuchilla. Entonces desde allí empezaron a decirle a las señoras, la cuchilla de Gillette. Bueno, esa de la cuchilla nació en un mundial de fútbol. No me recuerdo qué mundial, pero sí fue en un mundial, porque el fútbol empezó a aparecer como un monstruo publicitario, ¿sí? Entonces ahí empezó Milo, empezó Gillette y otras marcas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer locutores así, locutores, pero solamente mirarlo ahí cerca nomás. Tuve el honor con él sí platiqué una vez en quien en día se llamó Julio Arrastea Brica, que fue el comentarista número 1 de ciclismo prácticamente en el mundo. Yo tenía unas grabaciones por ahí, pero la tecnología antigua la aporrió la moderna, y entonces no sé dónde quedó eso. Pero estuve mucho escuchando programas de Todelar. A mí me gustaba mucho lo de Todelar, me gustaba mucho sincronizaciones de la parte pauta publicitaria. A mí me gustaba más la parte publicitaria de Todelar que mi mismo RCN ni Caracol en ese entonces. Y de RCN pues tengo una anécdota de Alberto Piedrahita Pacheco, uno de los grandes narradores de boxeo, de fútbol, de ciclismo, y alguna vez hizo noticias. No me acuerdo por qué motivo que hizo noticias, pero yo me escuché ese noticiero, pero eso era una barraquera, como decimos. Y resulta que en ese entonces, había un arquero de Millonarios que se llamaba Otoniel Quintana. Él tenía la marca de la valla menos vencida en el fútbol del rentado colombiano. Entonces, el tipo cumplió los años, y el día que cumplía años se casó Otoniel Quintana, que entre otras cosas ya falleció. Entonces llega Alberto Piedrahita Pacheco en su programa Momento Deportivo y dice, hoy felicitamos al gran arquero de la Selección Colombia, y hoy al servicio de Clubes Millonarios, el gran arquero colombiano Otoniel Quintana, que hoy trae su nueva etapa de vida porque se casa, va a contraer matrimonio, y pues en este momento es uno de los arqueros número 1 de Colombia, porque lleva la valla menos vencida en el rentado colombiano,
y la lleva invicta. Y se remata diciendo, esperamos que también reciba la valla invicta. La malla invicta, claro, que no le han metido goles. No le parece a don usted que es del fútbol, señor candidato. ¿Ah? Entonces, son anécdotas que yo las tengo ahí, ¿sí? Yo no las escribo, las tengo en la memoria. Imagino una anécdota de esas. Me imagino que alguien le jaló las orejas, ¿no? Porque al otro día me hizo pidiendo disculpas. Ay, yo me pone la risa. Sí, esa es una de las tantas anécdotas que me he recordado en la radio. Escuchaba emisoras del Meta, la Radio Santa Fe, La Voz del Centro del Espinal, Radio Super de Medellín, que era famosísima con un programa de tango. Había un argentino, Rolando Martínez Casa, era el nombre de ese locutor argentino, y hacía un programa de las 10 de la noche a las 2 de la noche de tangos. Pero eso era una belleza escucharlo porque una sincronización de lo que era el programa, el breve historia de cada artista que presentaba. Entonces, uno hay veces yo escucho tango y me acuerdo mucho de eso, ¿no? Porque pues el tango es hoy en día el que escucha tango ya le dicen que es muy atrasado, ¿no? Pero la letra del tango es muy diciente. La letra del tango le dice la verdad del amor a una mujer y a un hombre, ¿sí? Entonces hay que saberlo escuchar. Entonces, entre esas emisoras, y en Boyacá escuchaba mucho radio, en Casanare cuando estuve también entraba mucha emisora de Venezuela y de Ecuador. Entonces yo aprendí escuchando las emisoras, yo me sabía casi todos los comerciales, las voces de los locutores, cuando el locutor se equivocaba, ¿no? Y uno tiene que saber que la radio hace entonces, yo conocí, de otras cosas, conocí un locutor en Duitama, Radio Duitama, que hacía locución y el control master. El control master tenía que estar pendiente de una casetera, del carretel para la publicidad, de la hora, estar pendiente de la hora, ¿sí? Y fuera eso, pasar a pendiente de Santo Dolí y ya viste la otra. Era un camello. Entonces, yo, incluso en esa emisora alguna vez yo pedí trabajo, pero no, usted no diría que ni para botar basura, porque hay que tener bachillerato, ¿no? Bueno, esa es una de las preguntas que le quiero hacer, porque cuando uno tiene una ficción y quiere ser, yo me imagino que usted desde pequeñito empezó a hacer estas prácticas, quiero saber con qué. Uno muchas veces cogía una botella o un tarro, un palito para ponerlo de micrófono, y el que le gustaba cantar, o estas narraciones. Y lo otro es que por muy buen periodista que uno quiera ser, hay voces que no se dan, hay voces que te repelan o que te atraen, y que con el solo escucharlo uno dice, no, debe ser de esta forma, mejor dicho, mono grandote. Y cómo empieza usted a hacer esa transición y a buscar esos espacios para decir, no, es que yo sé que yo soy un buen locutor. Bueno, yo creo que tengo que decir algo. Yo cuando me contaba una tía, porque yo de la familia muy poco, una vez fui por allá a visitar a una tía y me dijo, bueno, ¿y usted qué hace ahora? Ya, la mujer ya me había buscado a mí, mi esposa, ya. Sí, la mujer es lo que lo busca a uno, ¿no? Mi mujer ya me había buscado a mí. Sí, entonces pues yo ya tenía definido un poco por la voz. Y entonces resulta que ella me dice, mi tía, no, es que usted cuando tenía todo un año y medio, un año, digo, a propósito que nosotros pensábamos que usted no iba a caminar nunca, porque era gateando. Entonces, digo, usted cogía una tusa y empezaba ya a joder con esa tusa y a decir cosas de niño, pero quién iba a pensar que seguramente ya tenía eso en la mente. Y luego, pues yo me volé de mi casa a la de 7 años, donde mis tíos, y yo, donde quiera que iba, la gente escuchaba radio, y a mí eso me fascinaba. Bueno, yo nunca llegaba a cobrar un sueldo por mi trabajo, que me tuvieran bien, me dieran de comer. O sea, yo no daba nada por plata ni nada, porque no tenía que pensar. Y yo nunca, no sé, los quehaceres del campo, yo fui mucho en eso.
ya me pasé a la ciudad, empecé ya como a ubicarme, como que a aprender un arte. Entonces yo en Sogamoso llegué a una casa donde una familia y me dijo la señora, aquí necesitamos un muchacho que madrugue a moler el maíz para las empanadas. Hacían 1000 empanadas diarias. Jesucristo. Y entonces yo me paraba a las 3 de la mañana a ayudar a moler el maíz. Y a las 8 de la mañana iba a repartirla a los colegios, algunas, en bicicleta. Ya aprendió a montar en cicla, porque esa es otra mi pasión, el ciclismo. Y entonces empecé a trabajar en una carbonera, a repartir carbón por bultos a las casas, y a una zorra tirada por un caballo, un zorro. Y ahí entonces un día fui a un taller de talabartería y me dijo el señor, necesito un muchacho aquí para que haga esto y esto, y eso yo. Y ay, una vez más boté lo del carbón, me fui para allá y entonces aprendí uno de los artes que me trajo al llano, uno de los artes que le agradezco mucho, y aprendí la talabartería. Con ella aprendí la zapatería, con ella aprendí la tapicería. De hecho aquí yo casi fui el primer carpero, el que hizo carpas para carros aquí en Tame. Yo aprendí con una familia Beltrán, que fueron las que me trajeron aquí para Tame, porque yo de mucho más antes había estado en Puerto Rondón, había estado por Casanare, en Trinidad, pues en el arte de la talabartería. Pues no sabía bien, pero fui aprendiendo y metiéndome en el oficio hasta que llegué a Tame, hice un recorrido por Venezuela con el tema de la talabartería, porque yo me volví experto en esto de coser a mano. Sí, antiguamente un galápago se cosía a mano todo, el camil, todos los galápagos, el militar, la silla vaquera, todo era a mano. Y entonces yo, por ejemplo, yo llegué a coger el pulso de por ejemplo, costurear en el día 10, 12 galápagos, era mucho rendir. Entonces a mí me gustaba. A ver, yo las manos. Y miren las manos limpiecitas. No, pues es que yo ahora soy de otra, ahora soy bachiller. Ahora soy bachiller. Ahora soy de otro estatus. Sí, no, no, yo de hecho yo en la casa arreglo los zapatos míos, los de la mujer, y los hijos cuando vendían los zapatos, yo... No le compra, pues que sale más económico arreglar que no comprar. Todavía tiene mujer. Ese arte de la talabartería, ¿en qué consiste? Todo tiene que ver con cuero, ¿cierto? Obvio. Entonces, usted es paisa, ¿no? Sí. Bueno, se me hace raro porque es que el principio del paisa es conocer mucho de caballos, mucho de talabartería. De allá incluso es la silla más reconocida en América Latina y en Estados Unidos más que todo, la silla mesa C. Ah, sí. Bueno. Pero Entonces, es que allá no vamos y no por los bolsos de 1,5 millones. bueno. Entonces yo aprendí todas esas cosas, la talabartería, a producir la silla mexicana, el galápago. Y eso me llevó a mí cuando estuve en Venezuela. Yo estuve en uno de los centros de producción de cuero en Venezuela. Ya duré como 1 año y medio. Y de allá, el dueño de la talabartería más grande era un general de la República de Venezuela. Y nos tenía como unos 10, 12 muchachos ahí trabajando. Entonces el tipo hizo un contrato con la Embajada de Estado de México y nos llevaron a 15 muchachos a trabajar a México durante 3 meses, pero no nos dejaban sino solamente allá afuera, mirar nomás, porque si migración nos miraba, entonces pero bueno, tuve el honor de estar en México sin conocer, pero sí. Entonces, Estuve en México. sí, entonces, sí, duramos como unos 4 meses allá. Y yo quería hablar y quedarme, pero no hubo la forma. Bueno, el último me vine otra vez y me vine a parar otra vez a Arauca, y de Arauca ya empecé como a definir cosas y vine a Tame, de Tame volví a Granada Meta, de Alcencio. Y pues allá conocí unos, en Granada Meta conocí unos personajes que hoy en día son la historia mala de Colombia. Ya tuve la oportunidad de conocer directamente y en vivo al peruano Tiro Fijo. Ya. Y
pues allá pues como en el tiempo Granada Meta era decir hoy en día Saravena 15 años atrás, ¿sí? No era sino mafia y guerrilla y guerra y bueno, todas esas cosas. Esa era Granada Meta. Entonces yo, el señor que me llevó era un empresario talabartero que creo que ahora tiene talleres en Yopal. Y el señor era hasta chistosa la cosa porque él estuvo en Tama alguna vez, pero el señor era hasta chistoso porque era un tipo de 1,75 de alto, bien parecido al man. Y resulta que él había sido campeón nacional de lucha libre, campeón nacional de boxeo, de ajedrez, en una categoría no sé. Pero él tenía que todos los martes salía a Bogotá a llevar material para el trabajo de tapicería y todo eso. Me acuerdo, yo no digo fechas pero me acuerdo que estaban los Juegos Olímpicos de Múnich. Bueno, y entonces el señor era tan guapo que la señora esposa, que era una turrita, tenía que a la medianoche ir a acompañarlo a la agencia del bus porque le daba miedo. Y la señora tenía que decir, ¿cómo sería la turrita de medio? No, oiga, y la señora tenía que venirse sola para la casa y así en el bus para Bogotá. Oiga, pero son anécdotas que yo decía, bro, ¿cómo es que este man? Es uno, como acabarropa. Pues no grande. Grande acabarropa. Entonces yo siempre iba pegado con la radio, de aquí a un pueblo, y yo iba a mirar la emisora, ya sea, para no cuidado. Y yo siempre pedía trabajo, pero no, yo sabía hacer, no, yo quiero aprender, no tiene estudio, no tiene nada, no sirve para nada aquí. Así, algún día, yo siempre tenía la reflexión, algún día. Bueno, ya me ubiqué en Arauca, aquí tenía ya una propiedad por ahí, había comprado un lotecito, una vaina por ahí. Yo venía por ahí, daba la vuelta al lote, y ya la muchacha me echaba como el lazo, y yo ya como que iba a la casa a visitar a la muchacha, entonces saqué una pieza allá donde los suegros, para estar más cerca de la muchacha, y tenía otra novia, era evangélica, entonces yo... pero medio, no, y con ese parlamento que se mandaba, me imagino cómo sería difícil. Bueno, entonces me fui para Arauca. Yo tuve el honor de compartir con la familia de desaparecido Luz Ariel Rey, que los hermanos de ellos son todos talabarteros. Entonces había Arialdo vivía en Arauca y tenía una talabartería, y tenía los hijos y todo, y compartí con él mucho tiempo. Yo tuve el honor de vivir en Arauca en las propias palmeras, donde los ranchos eran de Bareque. Y si ahí queda una casa esa en Arauca es un milagro. Pero yo tuve el honor de conocer Arauca antes de pavimentarse, antes del petróleo, antes de todas esas cosas de la política mala. Mejor dicho, conoce toda esa transición. Sí, y ya tenía aquí la que hoy en día es mi esposa, ya éramos novios y ya decidí casarme. Entonces, pero la idea de la radio nunca me quitaba, siempre estaba ahí pendiente y había que hacer algo. Bueno, y en ese tiempo, ¿usted creía que la importancia de la radio, de la comunicación y de la forma de hacer radio en aquel tiempo, que era lo importante para usted y que era lo que practicaba, que era lo que lo apasionaba tanto de poder comunicar al otro? Porque si bien es tan importante, también sabemos que estos mismos comerciales, mire lo que usted recuerda, que llegue a pegar tanto que a través de los años uno recuerda esas cuchillas de Gillette o estos recuerdos que usted tiene de Colcafé. Es que la sola pronunciación de Colcafé trae el aroma de que uno recuerde esa sensación que produce un buen comercial o un mal comercial. Yo creo que la persona que hizo el comercial de cuchillas Gillette, vamos a decir la palabra, era un pobre bobo en Santander, era un santanderiano.
no me recuerdo el nombre, pero estuve cerca de esa historia e incluso estuve dialogando con un hermano. El señor había sido acólito en una iglesia, por ahí un día le tocó leer unas vainas y entonces había un tipo de radio ahí y estaba espectacular. Y lo fue trabajando, lo fue llevando y se lo llevó a Bogotá y grabaron unas cosas. Entonces el hombre no le gustaba eso y no sabía que era plata, estaba muy entregado a la cuestión de la iglesia. Entonces le dijeron, bueno, usted va a grabar unos comerciales para esta empresa y no tiene derecho usted a grabarle a nadie más, solamente esos comerciales, usted va a vivir de eso. La exclusividad. Sí, el tipo ya lo educaron y todo, claro, fue a Argentina y todas cosas, lo pasearon, se volvió famosísimo el tipo, yo no sé ya, creo que han muerto ya porque cuando eso, yo era un chifle y el rollo ya tenía unos 35 años, ya tenía que dar, pero él grabó para esa empresa de Gillette varios comerciales y eran los que sonaban en toda Latinoamérica. Y no sé cuánto sería, pero él lo descubrieron así y él nunca lo escuché en noticias ni otras locución, nada, solamente lo prepararon para esos comerciales y muy bien pronunciados. No sé, algún día usted tenga la oportunidad con la familia Tobón de la Rocha en Medellín preguntar por esos antiguos comerciales, de verdad que ahí usted lo encuentra. Sí, bueno. A ver, estamos en el tema de la radio. Cuando yo en Arauca fundaron La Voz del Sinaruco, yo fui a pedir trabajo al señor Gabriel Muñoz Tello, que él venía porque yo escuchaba mucha radio y sabía que era la familia Tello, porque había escuchado, porque eran los dueños de La Voz del Centro del Espinal, en el Tolima. Entonces yo le dije, mire, yo escucho, y digo, muy bien, qué tal, gracias. Y oye, ahí me trajo aquí en la emisora. Y yo... Así sin dolor, usted me trabaja aquí en la emisora. Digo, pero ¿usted para qué sirve aquí? Digo, no, más que sea para barrer. Digo, no, es que para eso hay que tener más que sea bachillerato. Y no, pero uno aprende más que sea a barrer. Entonces, no. Entonces, bueno, algún día destaparé la boca. Yo no sé, yo siempre decía esa reflexión, algún día. ¿sí? Queda escrito. Y entonces hay un verso de esos programas de Caracol antiguos que ya de la hora Phyllis. Y entonces había un dicho que decía, algún día su radio será Phyllis. ¿Sí? Entonces yo siempre decía, algún día será su radio Phyllis. Yo tengo que algún día ser alguien. Bueno, lo cierto es que yo ya me metí a Arauca y entonces empecé a mirar las cosas en Arauca. No me gustaba por el calor, los malos olores que había en ese pueblo. Me fui a Saravena a trabajar en una tapicería recién montada y no me gustó Saravena porque era muy caliente, a todo el mundo le iban averiguando la vida, y hablar de allí, hablar de allá, no, tampoco me di cuenta. Ya tenía indicios de una cuestión política que estaba surgiendo en el país, que era el tema de la toma de los estudiantes a las universidades. En 1972 y el 70, una revolución de estudiantes en Colombia. Yo tenía que ver todo eso. Y empezó a aparecer en Radio Sutatensa un personaje que le tenía mucho cuidado a eso, que había un programa que lo decía un cura, y el cura le ponía cuidado a eso, y el viejo decía, o el padre le decía, cuando iba a hacer la parte de inicio de su discurso, decía, buenos días, buenas tardes, mis viejos queridos. Ay, hermoso, sí. Bueno, entonces yo le ponía mucho cuidado. Entonces, cuando llegó esa revolución de esos estudiantes, el tipo empezó a denigrar de los estudiantes. Yo decía, no, pues no puede ser que un cura esté en esas, ¿eh? Pues yo no sabía nada de política mucho, pero tenía cuidado, como dicen, no, pero... Y entonces apareció un señor, se me dio el nombre, bueno,
y empezó a nombrar a un tal Francisco Mosquera, empezó a nombrar nombres de la era de las revoluciones y toda cosa, empezó a impactar. Entonces es cuando aparece en esa época un partido llamado el MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOIR. Yo pertenecí, ya pues digo que sigo perteneciendo a eso porque yo no podía ser de otro partido, no hay para mí otro asentamiento político que diga este sí, este no, porque todos tienen un poco amañamientos muy tremendos. Entonces yo empecé a mirar eso y ya cuando decidí venirme a Tame. Yo mirando lo de Saravena, yo no estoy en mi pueblo, no me gusta, porque mucho codazo, como se dice, ¿no? Que había ahí era poco. Pues yo no, esto no está. Entonces yo me vine con esa cosa para Tame y a trabajar en la empresa que trabajaba, que era la familia Beltrán. Ellos me pasearon mucho en Villavicencio, Arauca, Granada, San Juan de Arama. Qué lindo el nombre. Eso queda de Granada yendo para San José de Guaviare. Bueno, gracias a Dios que he tenido la oportunidad de tratar de conocerla. Cuando me vengo para Tame, empiezo ya a mirar las cosas como que me caso en Tame. Voy a casarme con esa muchacha que hoy en día es mi esposa. Ya he tenido por ahí otro enredo y entonces ya no, ya por ahí ese otro que tenía por ahí sí se quedó por allá. Y en Arauca también tuve una vaina y entonces ya no me para Tame. Y entonces, bueno, me casé con la muchacha, nos casamos y nos fuimos a vivir a Arauca. Tranquilos, trabajando, ella trabajaba en cuestión de monistería, yo estaba en cuento, y los dueños de la talabartería confiaban en mí, que yo llevaba las cuentas, todo eso, manejaba la tintera, y siempre hay dele con el tema de la radio, y tengo con el tema de la radio, entonces dije a la mujer, bueno, nos vamos a vivir a Tame. Entonces ya vinimos a vivir donde mi suegro un par de años, compramos el lote donde hoy en día mi casa, pues vamos a ir la familia, montamos un negocio, una tienda, yo monté mi talabartería en otro lado, el negocio de ella ahí, y entonces empecé yo a averiguar casos de equipos. Entonces Boyacá es la meca de la radio en Colombia. Usted en un tiempo en cada vereda tenía una emisora. Entonces yo decía, no, yo te quiero conseguir un perol de esos. Sí, me hice las vueltas y entonces ¿Y qué se sabía de la radio en ese tiempo? ¿Cómo se hacían los territorios? Pues a ver, las emisoras que marcaban el paso en entonces era Radio Tuplatense, que era la que llegaba a todas partes. Caracol, pues el AM no es que ande mucho, pero sí lo hacían andar. Uno escuchaba más. De las emisoras que más se escuchaban, vamos a decir en Arauca se escuchaba mucho la Radio Barquisimeto, Radio Lara y Ecos del Torres, eran las emisoras de Venezuela que se escuchaban. Por Villavicencio escuchaba uno mucho, pues las tres emisoras que habían ahí, que eran Ondas del Meta, La Voz del Llano, y había otra emisora, esa emisora la acabaron, Fundación Llanos, una emisora. Bueno, en Boyacá, una emisora muy espectacular que me gustó mucho porque se llamaba Transmisora de la Independencia, era en Tuna, y todos los modales eran de educación, cómo había saludado el papá, la mamá, el alumno, cómo había portarse con el profesor, el domingo, cómo había la agenda del domingo. A mí me gustaba eso, ¿no? Ya no puede ser eso porque ya todo es regaños. Entonces, bueno, la radio que se manejaba en ese tiempo, por ejemplo, para Tame, uno escuchaba La Voz del Llano. La Voz del Llano era la otra emisora. La Voz del Llano, Radio Santa Fe de Bogotá. Aquí entraba la Radio Super, que la escuché mucho. Emisora Nueva Granada, de RCN.
empecé a ver otra emisora, Ondas del Meta Villavicencio. Y entre todas esas emisoras que usted escuchaba, ¿con cuál se soñaba estar haciendo radio? No, nunca soñé estar ahí, era yo. Pues uno, sí, yo decía, yo tengo que montar y mirar a ver algún día, ¿no? Y después, yo después de haber montado la emisora, la gente uno lo cree medio, ¿no? A mí me pasó, oiga, es que hay un cuento, Miguel Bastos, yo fui diputado sin haber participado en elecciones. Las trampas de la política, por eso uno no puede creer en la política. Imagínense que había un grupo de diputados que querían bajar al registrador que había impuesto acá la registraduría del Estado Civil. Estaba Albeiro, Edgar, no sé cuántos diputados. No sé por qué me inventaron un viaje a mí a Bogotá y me presentaron allá como el diputado Francisco Costa. Y yo firmé, era pasajero. Son anécdotas de lo que es la vida, ¿no? Así se maneja la política. Tenía el cargo más, no el sueldo. Nada, mire, entonces yo decía, pues, bueno, cuando volvamos a la radio de nuevo, llego yo y me encuentro con que ya un amigo me dijo, le tengo un equipo para vender, para que monte su emisora. Yo vi, miré el equipo y toda esa cosa, hice el viaje hasta Firavitoa, Boyacá. ¿Hasta dónde llega? No, no arriesga mucho de eso. Entonces ya me fui para Tunja, estuve en varios municipios, hice un recorrido, entonces hasta que me conocí un amigo que era panadero y a la vez tenía su emisora. Y cuando con el man compartimos, entonces digo, no, traigo. Luego me encontré con un tal Germán Moreno que había tumbado como a 10. Yo no. Entonces el tipo me trajo. Usted con una cara de 11. Pues yo, entonces uno hay la nobleza. Y entonces, cuando Germán Moreno me presentó a un tipo, este sí le coloca el teléfono de la emisora como sea. Y yo tenía indicios como era una emisora, ¿no? Tanto uno pasaba las emisoras y toda cosa. Cuando me encontré con el fulano Germán Moreno, ya tenía las historias, porque él había montado una emisora en Aquitania, Boyacá, y resulta que la emisora tenía la frecuencia alta se llama frecuencia, la banda tercera en AM, que se llama Banda Tropical, ese es el nombre de esa banda. Entonces una vez lo escuché, y a la misma hora salía todas las veces, Germán Moreno, habla ya desde Aquitania, entonces cuando me lo presentaron, el tipo, entonces alguien me dijo, cuidado, no hay negocios con el monto porque lo tumba. Bueno, por ahí alguien, me fui para un pueblito cerquita ahí para Cocaita, Boyacá, y había un tipo que se había accidentado y estaba vendiendo los equipos. Entonces yo le compré la consola y el equipito. Yo no cuánto es que me abrió esa vaina, porque yo me vine con los canecos. Y aquí me dijo cómo hiciera la antena y todo. Entonces había un policía aquí, Cabo Rojas. Entonces, pues uno no, en ese tiempo todavía no estaba tan profunda la cuestión de la resilva, pero sí había un problema. Ya uno no podía ser amigo de un policía. Entonces cuando le dije al man, le digo, no, yo sé, yo traigo esta la ¿sí? Con un señor que era profesor, pues, que convirtió en mi compadre, Luis Jesús Ortiz, García Vega, bueno, hicimos un combo por ahí, empezamos a instalar la emisora. Entonces, estaba recién posesionado como alcalde el doctor Octavio Sarmiento Borges, él me dio el permiso. Y pues así fuera ilegal, pero lo de la alcaldía no valía ante el ministerio, pero dijo como para que no lo echen a la cárcel. Bueno, entonces yo llegué y el doctor me dio, y creo que debo tener el documento por ahí guardado, me dio el permiso y empezamos a montar el equipo y a montar la emisora y toda cosa en AM. No cubría, no llegaba ni a unos 5 kilómetros, pero sí empezamos a originar programas, a originar cosas, incluso vino el hermano de Ernesto Samper, el escritor, Daniel Samper.
él me hizo una entrevista y vino un carajo para allá de una restaurante de Ecuador y de una ya se viene donde voy, era que no empezaba. Cuando, entonces ahí, y yo dije, mire, joda, ¿cómo va? Y entonces el Samper me mandó una caja de música, me mandó por Satena. Y en esos días mandaron un periodista de Ecopetrol. Pero ellos porque tenían esa referencia suya como locutor o como la emisora, No. empezó a llegar de la nada. De la nada, ¿no? Que entonces me montaron una emisora. Entonces el tipo se vino, a ver, ¿qué era Tame? Y todas las cosas. Que es la emisora Y yo al tipo no lo conocí, ni nunca llegó allá, o se llegó por ahí, pero... Y entonces cuando me mandaron la revista, en Tame, Pacho puso una emisora, entonces un artículo que decía, mientras las tierras saltan del calor al mediodía, la música en los discos rayados, la música en el tornamesa de la voz del río Tame, la gente se duerme con la música instrumental, así más o menos. Entonces yo empecé ahí, bueno, algo será, ¿no? Bueno, y empezamos ya con el cuento de hacer programas, ya teníamos un señor que trabajaba de celador en un instituto, hacía un programa por la tarde, hacíamos noticiero, entrevistábamos a las autoridades, todas cosas. Pero siempre había la cosa de hacer, mejorar y todo eso porque es muy deficiente. Y trabajábamos de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana con una planta de un vecino que tenía una estación de servicio, entonces nos vendía la luz. Y ahí por ahí a mediodía tendríamos otra planta de otro ratito. Por la noche mientras llegaba la luz del pueblo, llegaba por ahí a la ponían a las 5 y a las 9 de la noche se dio la luz. Hasta ahí fue. Hasta que con el tiempo conseguimos una plantita en que no trabajamos casi el resto del día. Pero y yo más que todo pues me dio era por impulsar en la música llanera, el folclore. Ya empezaron a raíz de la emisora la gente empezó a decirle al alcalde que había que colocar la luz más tiempo, que no había nada en que divertirse. Entonces usted me preguntaba de las emisoras, yo enlazaba algunos programas de música llanera con Venezuela. Yo alguna vez, el día que mataron a Álvaro Gómez, la emisora estaba haciendo un enlace con Ecos del Torbes cuando salió la noticia de la muerte de Álvaro. O sea, se supo por Venezuela, no se supo por Colombia, de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, entre tantas cosas de noticias de eso. La radio de ese entonces aquí que marcaba una diferencia era La Voz del Llano y Radio Santa Fe. ¿Sí? La orientación, la tribuna de la patria que le dirigía al Padrón Fernández, que fue el hermano de él, fue el dueño de Radio Tricolor de Medellín y Radio Tricolor de Bogotá, que eran emisoras en AM. Entonces, esas eran las emisoras que mandaban y uno escuchaba aquí más que todo emisoras venezolanas, sobre todo cuando la atmósfera no permitía llegar emisoras nacionales. Pero ahí poco a poco fuimos y luego mandamos a hacer un equipo ya para 15 kilómetros en AM, nos lo hizo un ingeniero de Tunja. Y ese equipo duró al aire más o menos unos 7 años. Después empezamos a trabajar el tema del AM y del FM. Entonces nos prestaron un equipo en Yopal, una emisora educativa que habían colocado por allá en una vereda. Entonces nos dio el equipo para ensayarlo acá. Si eso es un sonidazo y toda esa cosa, pues nada que ver con lo otro. Y de ahí fue que empezamos ya a trabajar el tema del FM. En el FM ya fuimos protagonistas de muchas cosas. Y bueno, eso cuando la emisora se instala, cuando nace La Voz del Río Tame, a nosotros nos llaman y fuimos corresponsales de La Voz del Sinaruco, que nunca me dieron trabajo como tal, pero fui y aún todavía soy el corresponsal más antiguo de esa emisora.
Bueno, Francisco, yo sé que le pregunto desde hace rato, primero, ¿qué es Sinaruco? Y también que, porque bueno, ahí es donde entran los colegas. Ahí es cuando entran los colegas, los periodistas de diferentes territorios, y cómo le tocó a usted también, aunque usted fue un bendecido, porque imagínese, comenzó con visitas súper importantes antes de tener la emisora. Mejor dicho, tiene el equipo, se sabe que usted prácticamente fue pionero con esta emisora. Sí, fue la primera emisora y empieza a hacer ese recorrido, pero ya tenía también unos colegas, sí, colegas, porque usted empezó a ser el narrador de este territorio. ¿Cómo fue de pronto encontrarse con ellos con más experiencia, de pronto que hayan hecho esta carrera, aunque el CIPA, por ejemplo, cumplió hace poco 60 años? En otras partes no sé qué tanta trayectoria tenía la radio, si son más antiguas, pero que ya tenían mucha trayectoria cuando usted empieza y encontrarse ellos con que usted también va a empezar a hacer radio. Entonces, ¿qué es Sinaruco primero? A ver, la voz del Sinaruco nace, el nombre es de un caño de la frontera llamado Sinaruco. Pues, para mí digo que el nombre se lo dio debido a una masacre que hubo, se llamó la masacre de la Rubiera, que mataron un poco de indígenas en la frontera con Venezuela. Entonces sucedió en el caño Sinaruco, en ese sector. Pero Sinaruco viene de la palabra aruco, que es una ave llanera, que es el símbolo de los llaneros, de los araucanos. Pero he leído que Sinaruco, las aves, los arucos, existen también en Chile. O sea, allá hay una ave que no sé cómo le dicen, pero es el mismo aruco. Y el aruco, pues alguna vez, no sé, alguna vez alguien me dijo que el celular, las comunicaciones, habían nacido precisamente del aruco. Porque el aruco lleva en la cabeza una antenita, ¿sí? Y entonces se dice que ellos se comunican a la distancia que sea. Los animales se comunican entre. Sí, usted ve el aruco y ya la antenita ahí. Entonces, por eso le colocaron ese nombre. Yo digo que la colocaron a raíz de la masacre de la Rubiera, porque sucedió en la orilla del caño Sinaruco, el sector del Sinaruco. Entonces, por eso que le colocaron la voz del Sinaruco y luego a Caracol. En la voz del Sinaruco, vamos a decir que, pues, después de que allí me negaron la entrada como cargacables y toda joda, pues me convertí después. Es que la venganza huele a este cafecito. Oiga, no, yo nunca lo he tomado con venganza ni eso. Me han pasado otras cosas más tremendas. Pero si es como dicen las mujeres, es que me llegó como un fresquito. Es que, pero me dio como un fresquito. Entonces, en la voz del Sinaruco yo hice corresponsalía aquí, aún todavía doy notas para allá, para Sinaruco. Yo creo que llevo ya. Pero ya volver a esa emisora, por ejemplo, y que usted fue a que le dejaran hacer algunas cosas allá como locutor, pero ya llegar como pionero de una emisora en un territorio, ¿cómo fue eso? ¿O cómo llegan ellos a saber? No, porque la emisora, bueno, cuando aparece La Voz del Río Tame, llega un periodista de allá y dice quién es el dueño. Es que ni siquiera dijo quién es el dueño de esta emisora. ¿Quién es el dueño de este cucarachero? No, yo me dio risa, yo no me dio rabia. Claro, como ellos venían de la emisora grande de Caracol, ¿sí? Y entonces dije, no, pues puede que sean cucaracheros, pero de algo sirve. Entonces el man le dijo, no, yo no es que yo era el dueño, yo es que yo era quien que le había recibido las órdenes del patrón. Yo nunca decía que era yo, los dejaba ahí quieticos. Y entonces dijo, no, dígale al hombre que se entreviste con nosotros para ver si hacen una corresponsalía allá.
Y entonces yo, ajá. Pues si el comentario era bueno, soy yo el dueño. Si no, yo les llevo la razón. Entonces no, Yo le digo, cuando ya aparece Henry Rojas Monge, que fue Henry Rojas Monge, él fue asesinado. Sí, de los primeros periodistas que se ha asesinado en el departamento de Arauca. Y vinieron aquí a Tame con este señor Pérez, que llegó de Villavicencio de manejar los medios de la gobernación a trabajar a la voz del Sinaruco. Y entonces llegaron aquí y dijeron, no, vamos a meterlo al cuento. Y entonces gente me llevó, y una vez mejor que a medio, usted es el corresponsal de la voz del Sinaruco en Tame. Usted cuando llegó allá y le dice a don Garrí Muñoz, don Garrí, tenemos ya corresponsal en Tame. Dijo, y entonces Garrí dijo, ¿a quién metió allá usted? Dijo, ya Francisco. No. Todavía no. Ya, un tal Pacho Acosta, ya. ¿Quién será? Entonces, yo llego una vez a Arauca y me fui para la otra del Sinaruco. Yo soy ustedes. Cuando me dice Dios, oiga, ¿y usted no es que una vez vino a pedir trabajo cuando trabajaba usted con Pedro Beltrán como talabartero? Le dije, sí, señor. Y entonces el diario, no, lo felicito porque esto es para hombres, para varones, me felicitó. Y ahí, no, compartimos siempre con ellos y yo nunca sentí nada en contra, ni, no, amigos y es que puede uno decir, ¿no? Pues aparte de que muy noble, una labor y es que yo creo que es una profesión que se siente, que se ama y que nace desde muy niño. Usted ya estaba destinado para ello. Y llegar, bueno, ahí toca de nuevo volver, aunque los tiempos han cambiado tanto. Esta es una labor que agradecemos mucho al CIPA, maestro, porque ellos nos han permitido hacer a muchos radio sin ser periodistas, pero también de a muchos periodistas, a muchos practicantes, empezar a hacer radio y empezar a hacer pues estas primeros caminos como comunicadores. Y mira usted cómo le toca, y le tocó mejor dicho, por la puerta grande, porque usted ya no estaba pidiendo ese favor de que le dieran ese espacio, sino de que usted estaba dando el espacio y encima de ello resultó siendo colegas. Sí, después de ya que hago la corresponsalía, entonces a mí me dieron un radio especial para hacer enlaces de los noticieros. Entonces los noticieros era el pan de cada día de los araucanos. Entonces yo recibí las noticias de Arauca. Incluso usted iba por ahí al campo y alguien quería comprar una finca. Entonces no, yo le compro la finca, pero si a esta finca entra la voz del río Tame o la voz del Sinaruco, no la compro. Oiga, eso era tan, ¿sí? Bueno, sí, como un sello. Y ya después de varios años, ya entra Carmen Rosa Pavón como directora de noticias. Ya soy otro porque ella, pues no sé, me admiró. Incluso el señor que premiaron anoche, o que el periodista, él una vez me dijo, no, yo casi lloro con las noticias suyas, porque yo dice, aquí precisamente por este lado una vez hubo un bombazo, y el tipo que metió la bomba quedó enredado, lo levantó la bomba y quedó enredado en las cuerdas de la luz, y la cabeza no apareció, hasta el momento que yo sepa no apareció la cabeza, la pierna escurrida, ¿sí? El miembro, póngale cuidado, el miembro, el pene le hizo vueltas en el rollo de la luz. Yo no usted se acuerda esa vez, oiga, pero no sabe nada. Entonces yo describía eso, yo no sé, yo describí y la gente le daba ese, ¿sí? Entonces yo me volví famoso por eso, y así cada cosa que sucedía, pues yo estaba al tanto. ¿Por qué? Porque yo quería ganarme adeptos, ganarme el del emisor, o sea, el rating, bueno, cada cosa.
Entonces yo, de una vez que no sé, no, usted se está pasando. Y no, pues esa es la verdad, ¿y cómo voy a decir que no? Entonces, sí, cumplí mi meta de ser el corresponsal, luego el que aquí hacía, ya después me invitaron a cabina a llevar a hacer noticias de vez en cuando se invitaba. Y luego ya mejoramos nosotros con el FM, y en el FM vienen otros capítulos más interesantes, porque ya nos llamaron para mandarnos, nosotros recibíamos pauta de varias empresas, ¿sí? A nivel nacional. Eso era una chichipatada, pero resulta que una vez mandaron, Ecopetrol mandó a un periodista a hacer algún cubrimiento, no sé qué era, y el man, en la casa mía operaba el famoso kiosco. Nosotros hicimos un kiosco ahí, se vendía cerveza, se vendía de todo, y pues aparte de la emisora, ¿no? Y entonces el periodista llegó ahí, y el man se le iban a sacar la guerrilla para llevarlo. Entonces yo le dije al man, no me embarre la casa, no lo haga por nadie, no me embarre la casa. Bueno, ahí duramos hablando, y la policía ahí tomando, y entonces yo le dije, mami, bajemos de volumen porque le voy a dar cuenta a la policía que hay un problema. Entonces me dijo, no, pues que nada, no tiene un señor, él es un periodista de Ecopetrol, no es más de ahí. Entonces yo le dije al man, bueno, usted aquí no puede salir hasta que no llegue el helicóptero a... Sí, y bueno, entonces, de apellido Suárez era el tipo. Y entonces yo, hermano, el helicóptero no sé qué pasó, no pudo venir, y al otro día llegaba a las 5 de la mañana, ¿ya? Le tocó venir en la casa mía y todo eso, y sacó un piquete a la policía y lo acercó al aeropuerto. Bueno, como al 15 días me llamó el gerente de Ecopetrol, allá en Bogotá, venga, señor Don Pacho, que lo necesitamos aquí. Me dieron un contratico. Lo primero que cuando me salieron a recibir al avión, porque era en avión, me recibieron ahí, yo una vez hotel Tequendama, y esta hora que me gané la lotería y comprarla, ¿qué pasó? Oiga, y me dieron un subsidio anual, y fuera un contratico, y entonces nosotros hacíamos, nos daban un programa para emitirlo cada 8 días. Yo tengo por ahí los que hace y toda cosa. Bueno, ese contrato nos duró 5 años. Y el Ecopetrol, que era mejor. Entonces, una vez yo fui a Bogotá y me invitó a la casa de él, dijo, no, yo le agradezco a usted la vida, que no hay que, y me invitó y me dio almuerzo y todo, y yo el Ecopetrol le ha hecho a usted agradecimiento porque usted, nosotros se queda quieto y callado, ¿no? Porque así no es la vida. De las cosas buenas que me han surgido, que me han aparecido y que he hecho algo por alguien, esa. Y hay muchas cosas que se pueden contar del tiempo, pero muchas cosas que uno ha hecho por la gente, de sacar gente que ya están listas para llevarse en los trapas, la broma esa. Y ha tocado que ayudar a salvarlos. Como una niña que se vino de Sogamoso, que tenía un novio que estaba en la Universidad Nacional. Y el novio la encariñó que se viniera, que se iba porque el hombre iba a ser jefe, y yo no sé qué más. Cuando llegó la china, y ya no hay como dio la mano conmigo. Dije, mamita, si quiere comer mierda física, váyase para allá. Allá donde conocen los verdaderos hombres, las verdaderas mujeres, que salen arrepentidas, si pueden parir, y si no, quédese como la perra tapada de ella. Bueno, la china se fue. Iba llegando a Betoides y alguien la dijo, devuélvase, mamita, que usted no está para eso. Se devolvió. Después ella es abogada y una vez me mandé una carta casi con alguien. Mejor dicho, estamos llenos de anécdotas, llenos de satisfacciones y sobre todo de ser pioneros de una de las emisoras más importantes, porque luego vienen muchas, pero esa es la historia de la primera. Y nos toca ya despedirnos, don Francisco, porque el tiempo apremia, pero antes de que nos despidamos nos vamos a despedir con la razón de por qué es que le están diciendo desde estos días el bachiller del año. Mire, voy a cerrar, si me permite, 2 minuticos más.
a cerrar el capítulo más importante que he hecho en la radio. El capítulo más importante es cuando llega la FM, me llegan unos muchachos de Tunja, de Sogamoso y Tama a hacer radio, que no sabían nada. En este momento para mí es un honor tener a Fermín Montoya Mojica como gran narrador de fútbol en Tunja, Boyacá. Tengo a un muchacho que es de aquí de Tame, que él me dice cada vez que me encuentra, por culpa suya estoy metido en esto, que es el jefe de prensa de la doctora Karen Manrique. Bueno, una muchacha que llegó aquí diciendo que era periodista y no sabía pero nada, venía por allá de la mesita del colegio. Aquí aprendió un año a hacer periodismo, a hacer como era el periodismo. Bueno, llegó una vez un muchachito, pues tenía el hermano trabajando que era un gran control master, sabía de música, sabía todo, que es el Carlos Julio Romano, el mono, muy inteligente, pero la no le servía porque él tenía dificultad en la garganta. Y entonces me llegó un hermano, un muchachito que cargaba leña en un burro, y me dice, don Pacho, deme la oportunidad de ser locutor en la emisora. Y dije, bueno, véngase, venga de tal día y pone cuidado, solamente pone cuidado, usted no va a tocar nada, 8 días en ese cuento. Bueno, entonces usted va a madrugar a las 4 de la mañana a abrir la emisora, a hacer esto y esto. Hoy en día me siento orgulloso de José Romano Jerez. Entonces, de entre otros, porque conmigo, más o menos hay, yo que hice de la cuenta, unos 30 locutores hemos formado entre mujeres, entre hombres, igualmente hemos ya abierto los ojos a mucha gente que tenía otras expectativas. Entonces, cuando llegue el FM, llega ese cúmulo de personajes, de muchachos, a aprender más de la radio, y yo pues también aprendo de ellos, porque esto no es que yo lo aprendí, usted todos los días va aprendiendo, esto todos los días nace algo nuevo. Yo la cuestión de hoy en día, lo digital y todo eso no lo entiendo, pero yo me defiendo, yo sé cómo mato mis cucarachas, pero ahí estamos. Y ahorita pues estamos a la expectativa de abrir nuevamente la emisora, porque la emisora fue cerrada por el gobierno, pues porque no tiene licencia, pero sí el gobierno se inventó una ley para volver las emisoras comunitarias agencias políticas. En Colombia todas las emisoras comunitarias no hay una que se salve, todas son agencias políticas. Entonces nosotros pues hay ires y venires con la ayuda de mis hijos, porque pues gracias a Dios conseguí una buena esposa, los hijos para qué, todos profesionales, arquitectos, abogados, ingenieros, y pues yo le doy gracias a Dios porque una persona como yo que sin pesos, sin nada, solamente con la voluntad de lo que uno quiere hacer en la vida, pues ahí estamos. Le voy a contar la anécdota más arrecho de mi vida. Yo debía estar muerto y 4 veces me han matado, pero la primera fue ahogado en el río Arauca. Le cuento, estaba yo, ya tenía la idea de la emisora, pero yo no, y entonces yo dije, yo voy a comprar un equipo de perifoneo. Entonces yo me fui para Venezuela, para San Antonio, me fui por Arauca y me llevé el hijo menor, a Estil. Digamos, estaba siempre a Carlos Chino a pasear. Llegamos a Cúcuta, compramos el equipo, bueno, llegamos a Arauca de Pacá, entonces de Arauca, en ese entonces estaban abriendo una trocha ahí de Arauquita hacia este lado, como llegando a Puerto Nariño, y entonces yo le dije al canoero, llévenos, llegan ya como las 3 de la tarde, pues nos quedamos en una casa de esas, y por qué no el tipo nos mete a 30 personas en la canoa, y venía una borrasca, una creciente del río Arauca, y nos embarcamos, y se le acaba la gasolina a la lancha, y empieza la bicha así, se paraba así y caía así.
Y a mí me daba dolor, era haber llegado el chino a matarlo. Sí, que me ahogue yo vale huevo, pero llevar el hijo, ¿sí? Y todos los que estaban ahí, los demás pasajeros, éramos 31 por todos, y varios niños, y todos eran evangélicos. Y entonces yo empecé como a dirigir la joda, y les dije, bueno, me hacen el favor y se me están quieticos, no se muevan para allí ni acostarse porque necesitamos que la canoa, porque eso llegaba unos remolinos, daba como 2 vueltas y llegaba una otra ola y la paraba así, de punta otra vez. Entonces esto aquí, de aquí no nos salvamos. Entonces yo le decía a toda esa gente, quietos hijueputas, quietos hijueputas, y todos evangélicos. Rosita. Entonces, quietos. Entonces, bueno. Entonces ellos como, yo no sé, yo impregné de esa seguridad y sí, todo el mundo quietico. Y como a las 5:30 de la tarde estaba oscureciendo, empezó ya a mermar la borrasca, lo tremendo del río, y empezó a sacarnos como a una orilla y oscurezca y empieza a llover otra vez. Y entonces unos oraban, otros, bueno. Entonces yo le dije al man, bueno, aquí con cada relámpago miramos, palo alto que veamos, para allá nos vamos. Y reme toda la noche. Y al otro ya perdidos, por ningún lado. Entonces yo saqué las cornetas y la saqué y gritaba, auxilio, estamos aquí en tal parte. Para allá nadie escuchaba. Entrenando el equipo. Bueno, ya la segunda noche, yo dije, esto sí está grave. Entonces, pero ni escuchábamos gallos, nada para la llanura perdida, agua por todo lado. Entonces le dije al man, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos aquí en la cocina, es por culpa suya. Oiga, el man más arrecho llegó y siempre lo estoy. Digo, me voy a ir a buscar para cómo lo salvo. Era un negro entre otras cosas. Y se fue el man y nosotros quedamos ahí. Y empieza la canoa, la miramos con los relámpagos donde hay árboles, allá nos íbamos. Como a las 3 de la mañana, alguien escuchó por ahí que yo los gritos, ¿no? Por medio del parlante, auxilios, que estamos aquí, ¿qué tal? Bueno, y como a las 3 de la mañana llegó una barca esa de la Armada venezolana y nos rescató a esa hora. Una barcaza de esas, y nos rescató, nos dieron comida y toda joda, y otra vez para Oquita. Y yo decía, yo traer mi hijo a ahogarlo aquí, no puede ser. Y los evangélicos, y entonces un evangélico dijo, bueno, nos salvamos por el hermano hijo de puta. Y yo me imagino las otras 3 vidas que se salvó, pero eso nos los va a contar en otro programa que vamos a tener más adelante con usted. Yo me siento profundamente orgullosa de haber estado en estos conversatorios, conociendo a estos personajes. Él fue uno de los homenajeados, de los reconocidos en esta serenata de Tame, y nos llevamos todas estas historias y todo. ¿Por qué soy bachiller? Sí, pues. A ver, pues, porque cómo nos vamos a ir sin esa historia. Bueno, el hecho de yo ser bachiller, bueno, para toda la gente que no está en... Este humilde servidor nunca pasó por una escuela de primaria siquiera, porque yo me volé de mi casa muy... A los 7 años. O sea, a los 7 años nunca, yo necesitaba era comer, dormir y estar bien, yo qué escuela ni qué nada, y me la pasaba de finca en finca, pasaba de pueblo en pueblo, pero trabajando. Entonces, y cuando voy a la voz del senador y pido un espacio, me dan una vaina que yo le puse el nombre que se llama De Rancho en Rancho. Ese rancho en rancho me llevó a conocer muchos sitios del departamento y fuera de él. Incluso yo fui a la Modelo en Bogotá, pero no como preso, sino a visitar a unos artistas que estaban allí detenidos, el Día de las Mercedes. Bueno, eso a mí me abrió las puertas el jefe nacional de prisiones, porque él era Illopal. Yo no, usted es el tal Pacho Acosta, hay que abrir las puertas. Bueno, y cuando llegué allá y todo eso, entonces cuando salgo de hacer el programa,
me llegan invitaciones de colegios y toda esa vaina. Yo iba a un colegio, a otro, a entrevistar qué hacen los alumnos, qué hacen, quién es el papá de este niño, todas esas cosas, ¿no? Entonces me encuentro yo con don Anciano Villalba en Arauquita, me lo encuentro en La Esmeralda, me lo encuentro en Arauca, me lo encuentro en Betoyes y últimamente aquí en Tame dirigiendo instituciones educativas. Entonces me dice un día don Anciano, usted va a tocar hacer algo porque en toda parte va persiguiendo lo bueno. Entonces me dijo, vamos a ver cómo lo honramos, más que sea con bachiller Pecueco. Me dijo así. Yo, bachiller Pecueco es que no estudiado, pero tiene un título de bachiller. Y yo, bueno, anciano, honor que me hace. Ahí nació el mejor bachiller del año y no me las doy con ser que soy el más alto de la familia. Qué historia tan bonita, un icono de, no solo de Tame, de muchas partes y sobre todo un ejemplo, una inspiración. Y desde aquí de Conversarte lo felicitamos, nos sentimos muy orgullosos de haberlo tenido contándonos estas historias, de estar aquí en la Villa Olímpica y vamos a estar luego con un personaje que también nos va a contar muchas historias, porque aquí desde Tame Arauca Conversarte tiene mucho para contarles. Una feliz tarde.